Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres grandes mensajes nos deja la palabra. El primero: así es todo el que nace del Espíritu. Pero ¿quién es el que nace del Espíritu? El que tiene una vida nueva. Pero ¿quién tiene una vida nueva? El que ha tenido un encuentro con Jesús, con su palabra. ¿Quién tiene una vida nueva? El que ha iniciado un camino de conversión auténtico. No un camino, el de no equivocarse, el de no cometer errores. No. El camino de conversión es el camino en el de que, encontrándome con Jesús, descubro no solo las cosas terrenales, sino las espirituales. Y ahí es donde está la segunda enseñanza. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Es que la vida espiritual es descubrir que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. El camino espiritual es el de descubrir que hay una realidad más allá de esto físico, de esto material, de esto corporal. Y es lo eterno, y es lo celestial. La vida nueva es descubrir que no solo está esto, y esto que llamamos mundo y que llamamos realidad, que llamamos tiempo, que llamamos historia, que llamamos vida humana, es hermoso, es maravilloso, porque es un regalo de Dios, pero también tenemos allí que descubrir lo eterno, servirnos de lo terrenal para entender lo celestial. Claro, sin ir a olvidarnos de que estamos aquí todavía, pero con la mirada puesta en lo eterno. La vida espiritual, el nacer de nuevo, implica también descubrir lo celestial. Y termina diciendo hoy el Evangelio, nuevamente Jesús da a entender la importancia de ser elevado en la cruz. Pero miren el motivo principal, no lo olvidemos, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahí es donde está la verdadera importancia de que Cristo haya pasado por la cruz y de que hoy estemos en Pascua, porque Él, levantado en la cruz, ha hecho que todo el que en Él crea tenga vida. Tú y yo creemos en Jesús, aceptamos a Jesús, tenemos vida, pero no cualquier clase de vida, la vida nueva, la de nacer del Espíritu, la vida nueva, en la que, estando en el mundo, descubrimos también lo espiritual como algo valioso en nuestra vida. Aleluya, hermanos, es Pascua. Cristo fue levantado en la cruz y todo el que está aceptando a Jesús va teniendo mejor vida y vida eterna. Esa es la clase de vida que da Dios. Eso es lo celestial. Comprender es su amor eterno. Eso es vida nueva. Eso es nacer de nuevo. Amén. Aleluya. Ven, Creador Espíritu amoroso. Ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que creaste poderoso. Tú, que abogado fiel eres llamado, del altísimo don, perenne fuente, de vida eterna, claridad ferviente,
espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza, haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti al eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano omnipotente, y a ti Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y rectitud y gozar siempre de sus consuelos inefables. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, hoy entramos en el Evangelio de San Juan. Vamos a deleitarnos con este hermoso Evangelio y todo lo que da de riqueza teológica, espiritual y bíblica este maravilloso texto de San Juan. Podríamos afirmar que es el Evangelio que más habla del Espíritu Santo. Es un evangelio con una riqueza y una profundidad única. Pero antes de entrar en esta catequesis 9, que nos va a llevar al inicio del Evangelio de Juan, y Evangelio de Juan que vamos a hablar durante algunos días, yo quisiera recordarles que el trabajo que estamos haciendo, pues es un trabajo con mucho amor, con mucho cariño, con herramientas rudimentarias. No tenemos un estudio de grabación, no tenemos toda la, digámoslo así, herramientas para que esto salga de inmediato y llegue a todos ahí mismo. No, hemos dividido subgrupos, son más de 5.000 personas divididas en pequeños subgrupos y a cada uno les tenemos que enviar, no tenemos otra manera, es una manera muy sencilla. Vuelvo y digo, nosotros no tenemos las herramientas tecnológicas, ni tenemos todas las herramientas para que cuando yo haga una grabación inmediatamente llegue. No, tenemos que enviar uno por uno los audios, ponerles el título y hacerlo todo. Es la única manera que tenemos. Algunas personas se desesperan y piensan que de pronto es que no queremos hacerlo. No, de ninguna manera. Tuvimos una dificultad hace unos días, no se pudo enviar el domingo. Eso puede suceder y podría volver a suceder. Yo los invito a que tengamos esa paciencia y que esto se hace con amor. El que de pronto no le guste, pues tiene una facilidad, se sale del grupo y listo, así de sencillo. Y se los digo en la cara para no mandárselos decir con nadie, porque a mí me duele que me lleguen mensajes diciendo, es que esto está llegando a una hora que no es. Bueno, el que no le guste, se sale del grupo, porque hay miles que están felices, que a la hora que les pueda llegar, a la hora que yo se los pueda enviar, a la hora que la parroquia puede organizarlo todo, y lo hacemos con amor. Eso es lo que les tengo que decir para que lo tengamos muy presente. Bueno, y entonces entremos en materia, el Evangelio de San Juan. Vean, hermanos, para poder entrar en este Evangelio, yo quisiera recordarles como algunas ideas. Marcos, Mateo y Lucas conforman, como se los decía, un conjunto llamado evangelios sinópticos. O sea, los tres en paralelo tienen cosas muy semejantes. Juan, claro que también tiene algunos paralelismos con los sinópticos, pero Juan va más a lo profundo, a lo teológico, a lo elevado. Incluso por eso el Evangelio de Juan es simbolizado con un águila, mientras que, por ejemplo, Marcos lo simbolizan con un toro, a Lucas con
con un ángel, y a Mateo lo simbolizan también con un león, a Marcos, perdón, con un león, a Mateo con un toro y a Lucas con un ángel. Juan es comparado con un águila por lo elevado, por lo que es tan profundo, tan teológico. Claro, todos sabemos que Juan no solamente escribió el Evangelio de Juan, el apóstol Juan también escribió el libro del Apocalipsis, también escribió las cartas de Juan 1, 2 y 3. Sabemos que Juan fue el apóstol que más duró. Recuerden que él fue desterrado en la isla de Patmos y allí en la cárcel pasó sus últimos días y tuvo la oportunidad de profundizar muchísimo. Las comunidades a las que Juan les predicaba eran comunidades que ya habían avanzado un poco en su fe cristiana, y por eso las catequesis consagradas en el texto joánico, o es decir, en el Evangelio de Juan, son de una profundidad muy grande. Y miren cómo comenzamos a hablar del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 31 al 33, es cuando Juan el Bautista está dando testimonio y dice: y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baje el Espíritu Santo y se quede sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entramos ya en la imponente realidad. El Espíritu Santo existe. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Miren cómo Juan el Bautista da testimonio. Y es un testimonio verdadero. Es un testimonio en el que él dice: he visto al Espíritu bajar y posarse sobre él. Miren qué interesante. Él, Juan, había escuchado y había sido llamado como profeta, y le dijeron: aquel sobre quien veas que baje el Espíritu y se quede sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El Padre Eterno, Yahvé, ha escogido a los profetas. Juan el Bautista es el último profeta, y él ha recibido el anuncio de Dios de que aquel sobre quien vea la fuerza del Espíritu Santo, ese es el Mesías, ese es el enviado. Y entonces Juan es llamado a dar testimonio de que es el elegido de Dios. Y eso es lo que va a hacer Juan el Bautista. Juan el Bautista va a decir: yo bautizo con agua, pero el que viene bautizará con Espíritu Santo. Y él mismo lo hace ver en este texto cuando dice: ese sobre el que veas la fuerza del Espíritu, ese va a bautizar con Espíritu Santo. Juan tiene claro cuál es su misión: anunciar la llegada del Mesías. Juan solo da testimonio de que él abre el camino, prepara el camino, que el que viene, es decir, el enviado, el elegido, ese tiene a plenitud el Espíritu Santo. Comienza entonces a describirse que quien posee el Espíritu es el enviado, es el Mesías, es Jesucristo. Y por eso él mismo es el que nos va a dar su Espíritu, va a soplar su Espíritu, porque él posee el Espíritu Santo. Comienza ya entonces a describirse con mucha claridad que la fuerza del Espíritu y la acción del Espíritu está unida precisamente a una divinidad. El Espíritu de Dios es Dios mismo, porque está unido al Padre y está unido al Hijo. Miren cómo Juan dice que el testimonio de él es
que ha visto el Espíritu bajar y posarse sobre él. Miren que Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió, ¿y quién lo envió a él? Yahvé, el Padre. O sea, Juan el Bautista sabe bien que él está haciendo su misión de profeta porque a él lo escogió Yahvé, el Padre eterno. Y fue el Padre el que lo envió a bautizar, y a bautizar con agua. Ya sabemos que el bautismo de Juan se une al bautismo de muchos profetas, que es un bautismo de conversión, que es un bautismo de adhesión, que es un bautismo verdaderamente de arrepentimiento. Pero miren que ese mismo que lo envió a bautizar, aquel que me envió a bautizar, también me dijo que cuando viera bajar al Espíritu sobre aquel del que me ha hablado, tenía que entender que ese sería el elegido. Juan reconoce a Jesús como el elegido. Y lo reconoce porque está poseído del Espíritu Santo. ¿Sabes, hermano? Tú y yo también somos elegidos desde el bautismo. ¿Y sabe cuál es el signo de nuestra elección por el bautismo? Que también sobre nosotros posa el Espíritu Santo, reposa el Espíritu Santo, nos cubre el Espíritu Santo. Como Juan el Bautista, entendamos cómo Jesucristo es el elegido y que la acción de esa elección maravillosa la ha dado la fuerza del Espíritu que posa sobre él, que viene sobre él. Es el Mesías, es el Señor. Pero tú y yo también debemos entender que esa acción del Espíritu hoy actúa en nosotros. Avanza. Y luego el Evangelio de Juan nos recuerda esa entrevista de Jesús con Nicodemo, que es la que estamos leyendo precisamente esta semana en los Evangelios. Empezamos ayer a leerla y se va a prolongar otros días esa lectura del Evangelio de Nicodemo. Pero miren que allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 4 al 8. Juan 3, 4 al 8. En el encuentro de Jesús con Nicodemo dice, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenés que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu Santo. Es un texto muy denso, pero allí se van entendiendo ideas muy claras. Es como la vida espiritual depende de un encuentro con Jesús, sí, pero ¿quién dinamiza? ¿Quién fortalece? ¿Quién hace posible ese encuentro personal con Jesucristo? El Espíritu Santo. De ahí que Jesús invite a Nicodemo y hoy a nosotros a nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Él lo va a decir, nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es el bautismo. Por el bautismo nosotros tenemos la capacidad de conocer al Padre y de conocer a Cristo. Por el bautismo hacemos parte ya de una vida nueva de ser de Dios. Pero Jesús también dice, y le dice a Nicodemo, que no solamente es nacer del agua, es decir, no solamente es ser bautizado, porque ¿cuántos hay bautizados? Yo se los decía en estos días, los católicos en el mundo somos millones bautizados, pero a ver, ¿quién ha nacido verdaderamente a esa vida nueva? No por el solo hecho de ser bautizados, hay que vivir el bautismo. ¿Y qué es vivirlo? Es sentirnos llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesús va a decirle con claridad a Nicodemo, si no naces, es decir, si no estás bautizado y no pides Espíritu Santo, no entrarás en el reino de Dios. Y dice algo maravilloso, porque lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Para decir, no que lo del mundo sea malo. No, en ningún momento se está diciendo que lo del mundo sea malo. En ningún momento se está diciendo que lo del mundo sea malo. Pero lo que sí nos está diciendo es, si te quedas solo con lo del mundo y lo de la carne, ahí te quedas. Pero si naces del Espíritu, tendrás vida nueva. Y por eso
Tienes que nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Hermanos, cuando tenemos experiencia de Espíritu Santo, es decir, cuando aprendemos a llamarlo, a invocarlo, a avivarlo, a experimentar su gozo, su unción, hay vida nueva. Eso es nacer de nuevo. Quien hace que nosotros podamos nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Ahora bien, no te atormentes, no te agites, no te angusties. Esto es un proceso. Porque algunos pensarán, pero es que yo no he experimentado la fuerza del Espíritu aún. Eso es un proceso. Y no todos van a experimentar la misma unción. Eso es importante. No todos van a experimentar la misma unción, ni van a experimentar lo mismo todos, no. El Espíritu Santo sopla donde quiere. Como el viento. Dice la palabra, sopla, solo oyes su voz, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace del Espíritu, dando a entender que la acción del Espíritu en tu vida y en la mía es distinta. Yo no puedo decirle a usted, hermano, usted va a tener la experiencia del Espíritu Santo de esta manera y de esta manera. No, el Espíritu va soplando en tu vida, va obrando en tu vida y tú te vas dejando llenar. Pero eso es un proceso, pero un proceso hermoso. Un proceso en el que primero tienes que tener calma, porque primero tienes que conocer más del Espíritu Santo. Y a medida que lo vas conociendo, pues te vas dando cuenta de la importancia de nacer de nuevo. Cuando tú te des cuenta que tienes que nacer de nuevo, es decir, cuando tú te des cuenta que tu vida puede ser distinta, que tu vida puede ser transformada, que tu vida puede cambiar en muchas cosas, ahí es cuando vas a decir, quiero encontrarme con Cristo. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Porque el único que te va a ayudar a tener ese encuentro con Cristo y a vivir de una manera distinta, no es solo decir que eres bautizado, sino que pides, avivas, clamas la fuerza del Espíritu. Si quieres seguir solo en la carne, ahí te quedarás. Pero si quieres vida espiritual, la vas a tener. La vas a tener. En el nombre de Jesucristo y por la fuerza de su Espíritu, yo clamo que así va a ser. Sobre ti y sobre mí, vida nueva va a llegar si sabemos invocar, pedir, clamar la efusión del Espíritu. Porque Él sopla. Porque Él sopla. Porque viene del Padre. Porque viene del Hijo. Porque es el Espíritu Santo. Si nacemos bajo la fuerza del Espíritu una vida nueva, entonces entenderemos el clamor del por qué estamos haciendo estas catequesis. Amén. Aleluya.